buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Quisiera una vez más darle las gracias por haberme invitado por tercera vez al campamento. Esto tiene todo un trasfondo. La primera vez que me invitaron, hace 3 años, ¿verdad? Fue el primer campamento que mis hijos fueron. O sea, ustedes saben que mis hijos crecieron a la pandemia y yo ni cuenta me di. No habían experimentado lo que era un retiro de jóvenes hasta que llegó el campamento de Oasis en Palabra de Vida. Bueno, pues quedaron tan encantados que uno de mis hijos se tomó el atrevimiento de decirle a Humberto: mira, invita a mi papá a predicar el año que viene, que quiero venir. Por eso yo digo que los violentos son los que arrebatan el reino, porque este muchacho... Vinimos por segunda vez. Parece que le dio vergüenza acercarse a Norberto, pero no le dio vergüenza acercarse al trono de la gracia. Hermano, yo no venía este año porque tenía un viaje familiar, pero faltando una semana para la llamada de Humberto, el viaje familiar se suspendió. O sea que si Humberto me hubiese llamado una semana antes, yo le hubiese dicho: no, tengo un compromiso familiar. Lo que yo no sabía es que el mismo atrevido estaba orando. Yo le dije: bueno, muchachos, sigue orando, que el Señor se complace en escuchar la oración. Gracias. Gracias también por invitarme nuevamente a predicar aquí y dándole seguimiento a lo que predicamos la vez anterior. Yo me acuerdo. Más que vencedores en Cristo. Vamos a seguir con esa misma línea. ¿Qué le parece? He aprendido de mi mentor, el pastor Aroche, que cuando somos invitados a una iglesia, lo mejor es siempre compartir pasajes de consuelo. Y sobre todo porque hay mucho sufrimiento en el pueblo de Dios. Sin embargo, por lo que vimos hace 2 años y lo que vamos a ver ahora, a pesar del sufrimiento tenemos razones para decir: como entristecidos, pero siempre gozosos. Así que yo les pido que oremos antes de iniciar el mensaje de hoy: un tesoro en vasos de barro. Oremos. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gracias por todas tus misericordias. Te damos gracias, oh Señor, porque cada día que amanece, cuando abrimos nuestros ojos, ¿qué es lo que vemos? Una muestra más de tu misericordia. Oh Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador y sobre todo nuestro redentor. Y te pedimos perdón porque tristemente no hemos respondido o no hemos reaccionado en base a todas las misericordias que hemos recibido. Somos un montón de escombros y de debilidad. Sin embargo, Señor, tu gracia es mayor. Gracias te damos porque tú sigues perdonando nuestros pecados en Cristo. Gracias porque tú cargaste sobre los hombros de tu Hijo todos nuestros fracasos morales y espirituales para darnos vida. Gracias porque por ese sacrificio hoy podemos tener la convicción de que somos adoptados y llamarte Abba Padre. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es vida para nosotros. Te rogamos, háblanos, que tus siervos escuchan. Circuncida nuestros oídos y corazones para estar atentos a la letra, al Espíritu, y úsame, oh Señor, para ser fiel a la letra, fiel al espíritu de este texto, para que tú recibas la gloria y nosotros la edificación. Y te rogamos, oh Señor, tú que dijiste sea la luz en el principio y fue la luz, que digas la palabra y la luz de tu glorioso evangelio resplandezca en el corazón de todos aquellos que están aquí pero que no te conocen o que estarán escuchando. Di la palabra y esa venda caerá y ellos verán la hermosura de Jesús. Que salgan, oh Señor, de este mensaje confesando a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Un tesoro en vasos de barro. Yo quisiera iniciar con una anécdota. Había una vez, como dicen los cuentos de niños, en un pequeño pueblo montañoso, un anciano alfarero llamado Elías. Él era conocido no necesariamente por hacer vasijas perfectas,
era conocido porque él le daba vida nueva a aquellas vasijas que ya otros no querían. De hecho, en la entrada de su taller había un estante que estaba lleno de jarrones agrietados, descoloridos y algunos de ellos hasta rotos. Y un día, un niño muy curioso y muy pensante llamado Samuel, así como mi pequeño Samuel, pasó por allí y le preguntó: abuelo Elías, ¿por qué guardas esos jarrones viejos? No sirven para nada. De hecho, él dijo: mira este, señalando a uno que tenía una grieta como del tamaño del monumento de Santiago. Dijo: ni siquiera sirven para echarles agua, no sirven ni siquiera para sostener agua. El anciano Elías sonrió y le respondió: ven mañana temprano y te voy a mostrar por qué esos jarrones agrietados todavía tienen valor. Al otro día, el niño Samuel regresó y Elías le entregó uno de los jarrones más feos y más agrietados que él tenía. Y se lo entregó. Y juntos comenzaron a caminar por un sendero que llegaba a una colina o que subía a una colina. Elías, antes de comenzar a subir, tomó el jarrón, le echó agua o lo llenó de agua y se lo entregó nuevamente al niño Samuel. Y mientras iban subiendo, Samuel se dio cuenta que, como era de esperarse, el agua estaba saliendo, se estaba escapando poco a poco por las grietas. Así que el niño exclamó: ¿ves, abuelo? Te dije que ese jarrón no sirve para nada. Y lo dijo hasta con un grado de decepción. Elías, sabiamente, el anciano, no le dijo nada, sino que siguieron caminando hasta llegar a la cima. Cuando llegaron a la cima de la colina, se sentaron y se voltearon para ver el camino por el que habían venido. El anciano Elías le dijo a Samuel: mira hacia atrás. Y aquel niño quedó sorprendido porque a lo largo del sendero donde el agua se estaba derramando había muchísimas flores coloridas, pequeñas, pintorescas, flores silvestres. Y el anciano le hizo la pregunta: Samuel, ¿quién tú crees que plantó esas flores? Obviamente él hizo silencio. Y Elías le dijo: yo llevo meses usando este jarrón para regar el camino. Cada grieta y cada pérdida ha hecho florecer la montaña. Termina la historia. Y quiero resaltar esa parte. ¿Quién tú crees que plantó eso? Repito, cada grieta, cada pérdida ha sido lo que ha hecho florecer esta montaña. ¿Y cuál es el punto? El punto aquí es que Dios, de una manera u otra, hace lo mismo con nosotros. ¿Cómo así? Nosotros somos como el jarrón de la historia. Somos frágiles, imperfectos, quebradizos y a veces estamos llenos de huecos o estamos rotos. Sin embargo, ¿saben lo que hace Dios con nosotros? Que pone su tesoro dentro de nosotros. Y cuando hablo de su tesoro me refiero a su bendito evangelio. Ahora imagine lo que puede hacer un jarrón roto y agrietado, pero lleno de ese tesoro. Al igual que en la historia, cuando nosotros caminamos a la luz de ese evangelio que tenemos, incluso nuestras grietas se convierten en canales que pueden llevar la bendición y pueden dar vida a otras personas. Y de eso se trata nuestro texto. Cuando usted lo piensa, es extraordinario. Es una extraña pero maravillosa paradoja. ¿Cuál paradoja? Que Dios haya decidido en su gracia usar vasijas rotas, frágiles, imperfectas y quebradas como el apóstol Pablo, y haya decidido depositar o confiarle algo tan poderoso y algo tan valioso como su bendito evangelio. ¿Y saben para qué? Para mostrar que al final
el poder y la gloria solamente son de Él. Porque al final eso es lo que somos, vasijas frágiles. Y esperamos ver este estudio en dos partes. Primero, vamos a analizar el texto brevemente y luego vamos a ver cómo se aplica o qué lecciones podemos sacar, lecciones y aplicaciones del mismo. Vamos a comenzar con el análisis del texto y es aquí donde les voy a pedir que leamos juntos 2 Corintios capítulo 4, específicamente los versos 7 al 12. Texto que dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Y básicamente le hemos llamado a esto que acabamos de leer un diseño extraño, pero maravilloso. Nótese, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué es extraño este diseño? Precisamente por eso. Porque estamos hablando de poner un tesoro hermoso y valioso en una ordinaria y frágil vasija de barro. Y quiero ver esto en detalle. Hablemos un poco de la vasija de barro. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Obviamente que esto es una imagen, una ilustración, algo conocido para la audiencia de Pablo. Estas vasijas de barro eran utilizadas para guardar cosas, a veces de poco valor, a veces de mucho valor. A veces lo usaban para guardar líquidos, otras veces para guardar alimentos, pero el punto que quiero resaltar es que estaban hechas de barro. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente por ser hechas de barro eran frágiles, fácilmente se podían romper. Y precisamente por su fragilidad eran artículos baratos y descartados muy fácilmente. De modo que tenemos en la ilustración una vasija de barro, frágil y fácilmente quebradiza. Pero esa es la ilustración. ¿A qué Pablo se está refiriendo cuando habla de esta vasija de barro? Bueno, la realidad, porque esa era la imagen, la realidad es que Pablo está usando esta imagen para hablar de nosotros. ¿Usted sabía? Personas como Pablo, personas que somos frágiles, y que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Somos tan frágiles, tan quebradizos y tan llenos de grietas como una vasija de barro. De hecho, yo quiero que leamos nuevamente los versos 8 al 12 para hablar un poco de esa fragilidad. Dice Pablo, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Según esta fracción o esta porción del texto, la fragilidad nuestra como vasos de barro tiene dos sentidos. En primer lugar, somos físicamente frágiles. No sé si lo notó, pero Pablo enfatiza sobre todo en el verso 16
que tenemos un cuerpo decadente. ¿Cómo así? Un hombre exterior que se va desgastando. De hecho, hace un tiempecito fui donde mi hermano Washington a chequearme los ojos y él me dice, lo que tú tienes se llama presbicia. Y digo yo, ¿a qué se debe? Y dice él, a la edad. La edad, mi hermano. Esta mañana me vi en el espejo y ya veía ciertos pliegues que no tenía hace años. Ayer le mandé una foto a mi esposa de unos años atrás, cuando yo tenía esa barba negrecita. Pregúntale, y yo le decía, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos un cuerpo que se va desgastando. Lamentablemente veía mi cuerpo y veía que la geometría abdominal ya me cambió. Ya no son cuadritos y varios, es un solo círculo. Al final, eso es lo que somos. Un cuerpo que se va desgastando. Pablo dice un cuerpo mortal, es decir, sujeto a la muerte. De hecho, al decir esto, puedo pensar en dos personas muy cercanas, cómo las vi secarse, cómo el cáncer los consumió. Definitivamente, si quieres ver la fragilidad nuestra, solamente mira tu cuerpo en un espejo y vuelve unos años más adelante y míralo de nuevo. Nos vamos desgastando. Y de hecho, muchas veces el desgaste y muchas veces la muerte, dice Pablo, viene porque estamos sirviendo a Jesús. Dice Pablo que él era perseguido por predicar a Cristo y se vio muchas veces expuesto al maltrato. Incluso dice la tradición que Pablo murió en el tiempo de Nerón siendo decapitado. De modo que Pablo dice, somos como vasos de barro, somos débiles, somos físicamente quebradizos. Pero no solamente la fragilidad se ve en lo físico, también en lo emocional. Porque cuando nos vemos expuestos a esa persecución, a ese maltrato, a ese desgaste del cuerpo, entonces, como dice el texto, nos vemos constantemente afligidos, perplejos. Me llamó la atención porque la palabra perplejos aquí en la Biblia de las Américas literalmente significa desorientado. ¿Usted se ha visto alguna vez en una circunstancia tan difícil que usted no sabe, no tiene ni idea, ni qué decir, ni qué pensar, ni qué hacer? Eso significa, así nos vemos. Y no solamente perplejos, a veces nos hemos visto hasta derribados, al menos temporalmente. De hecho, esta semana les puedo dar testimonio de eso, estando en el campamento. Creo que fue el martes, al ver una iniciativa de varias iglesias en Santiago y la poca acogida que ha tenido, hermanos, me salió la fragilidad. Mi esposa lo sabe, yo estaba lidiando, no sé si decir con la depresión, pero con el desánimo. Lo que sucede es que al otro día recordé que Dios da fuerzas al que está cansado. Pero pude ser testigo una vez más de la fragilidad mía, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Por lo tanto, ¿qué es ser una vasija de barro? John Piper lo resume así: ser una vasija de barro es ser vulnerables a la aflicción, a la perplejidad, a la persecución, al derribo y a la muerte misma. Termina la cita. Así que tenemos primero en la ilustración una vasija de barro quebradiza que representa nuestra fragilidad física y emocional. Pero la ilustración no termina ahí. Pablo dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Es decir que dentro de esa vasija, ¿lo puede escuchar? No es que vale mucho, pero es para ilustrar. De hecho, para los jóvenes que no sabían, eso es $1. Tiene a Juan Pablo Duarte. Dentro de mucho valdrá por ser una reliquia. Tenemos un tesoro. Y una vez más, es una imagen muy familiar para los oyentes de Pablo. Aquí el tesoro representa algo valioso y algo hermoso. Pero la pregunta es, ¿a qué apuntaba esta imagen en el discurso de Pablo? La realidad es que cuando él habla del tesoro, él no está hablando de él mismo, porque ya quedó claro que él es una vasija de barro. El tesoro es el evangelio. Y usted dirá, ¿y cómo usted lo sabe? Bueno, el texto. Noten que el verso 7 dice, tenemos este tesoro. Para el que no se durmió en clases de lengua española, eso es un demostrativo.
Él está señalando algo que previamente estuvo mencionando. ¿Y qué es eso? Mira los versos 4 al 6, que son el contexto inmediatamente antes. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. De modo que este tesoro al que Pablo se está refiriendo y que está dentro de nosotros como vasijas de barro, no porque nacimos con él, sino porque Dios lo puso en nosotros, es su precioso evangelio. ¿Cuál evangelio? Menciono algunas características del evangelio en el texto. El evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Según Pablo aquí, y al igual que el autor a los Hebreos en el capítulo 1, presenta a Cristo como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¿Alguna vez usted se ha visto en un espejo? El espejo está reflejando lo que usted es. Usted sabe, si Dios se ve en un espejo, ¿cuál va a ser la imagen que refleja su belleza y su gloria? Jesús es su imagen, de ese evangelio que estamos hablando. Como dice el verso 5, el evangelio de Jesucristo como Señor. Él no solamente es el Salvador, Él es el Señor. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y como se citaba al principio, mi pasaje favorito en toda la Biblia, Él es el Señor porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que Jesucristo es el Señor. Ese es el evangelio que Dios ha puesto dentro de nosotros o que nos ha confiado. El evangelio de aquel que puede quitar la ceguera espiritual. El evangelio es la buena noticia de que Dios, con el poder que utilizó en la creación, también puede quitar esa venda que no nos deja ver la hermosura de Cristo. Con ese mismo poder, Dios puede trasladar a una persona de las tinieblas a la luz. Es el evangelio, la buena noticia de lo que la ley no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Estamos hablando del evangelio que, según el verso 10, trata de aquel que murió y resucitó para llevarnos a Dios, para lograr y garantizar todo lo que hemos venido diciendo. Estamos hablando del evangelio de aquel que con su muerte y su resurrección no solamente ha obtenido perdón para nosotros y aceptación, también ha obtenido una herencia eterna, una esperanza viva. Mi hermano, usted y yo tenemos una esperanza viva. ¿Saben por qué? Porque Jesús está vivo. Y Él dice cuál es esa esperanza. La esperanza de que ahora, aunque tenemos un cuerpo como una vasija de barro que se puede quebrar, un cuerpo débil, un día nuestros cuerpos van a resucitar y van a ser transformados a la imagen de Cristo. Cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria suya, dice Filipenses 3. Esa es la razón por la que le decía a los familiares de esos hermanos en nuestra iglesia que fueron consumidos por el cáncer. Yo les decía, esta es la última imagen que ustedes van a tener de ese cuerpo decadente, porque cuando lo vuelvan a ver, los van a ver con el cuerpo de la resurrección. Un cuerpo incorruptible como el de Cristo. Así que estamos claros que la vasija de barro somos ¿quiénes? Nosotros, débiles, quebradizos, pero de una manera paradójica y extraordinaria, Dios ha puesto un tesoro dentro de nosotros, y ese tesoro no somos nosotros, es el evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios. El teólogo Charles Hodge lo resume de la siguiente forma: este tesoro no es la luz o iluminación interior del verso 6, sino el ministerio del evangelio que Pablo había recibido. Era una administración de vida, de poder y de gloria.
revelaba la más grande de las verdades, producía los efectos más sorprendentes, liberaba a los hombres de la condenación y del poder del pecado, los transformaba a la imagen de Cristo, los liberaba del poder del Dios de este mundo, de este siglo, y los hacía partícipes de la vida eterna. Termina la cita. Y es ahí, hermanos, donde, vuelvo y repito, entra la paradoja de este texto. ¿Cuál paradoja? Depositar un evangelio y un ministerio tan glorioso, tan hermoso y tan poderoso en una vasija tan frágil como Pablo. ¿Para qué? Interesante, lo ha depositado en nosotros, así como en Pablo, para servir a los propósitos elevados del reino. Somos vasijas de barro, pero por el tesoro que tenemos dentro le servimos al rey. Estamos en la mesa del rey, es la idea. Para abrir los ojos de aquellos que estaban en oscuridad y volverlos a la luz. No sé si recuerdan que cuando Cristo le salió al frente a Pablo, le dijo eso: me eres un vaso escogido. Y en Hechos 26 dice: para abrir los ojos de los ciegos. Es asombroso como usted lo piensa, cuando lo piensa, porque estamos hablando de Dios usando a una vasija de barro débil en lo físico, en lo emocional, para abrir los ojos espirituales de aquellos que están ciegos, para darle vida a aquellos que están muertos. Es asombroso. Para liberar a aquellos que están bajo el gobierno de Satanás y trasladarnos al reino de su amado Hijo, del Señor Jesucristo. Vasos de barro utilizados para esto, para ofrecerles no solamente perdón, sino también una herencia incorruptible, inmarchitable, inmarcesible en los cielos, que ahora no lo vemos, pero es cuestión de tiempo, porque un día lo que hoy tenemos por fe, un día lo tendremos por vista. Hermanos, todo esto se resume así: vasijas frágiles creadas para servir a los propósitos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, tú y yo somos una vasija de barro, pero estamos en la mesa del Rey de Reyes. Eso debería ser suficiente como para hacernos el día y para levantarnos. Y no nos equivoquemos con esto. Pablo no está hablando solamente de él mismo. En el verso 7 él dice tenemos en plural. O sea que lo que aplica a Pablo aquí también aplica a todos aquellos que, como nosotros, nuestros ojos han sido abiertos a la belleza de Jesús y hemos abrazado su evangelio y hemos abrazado su esperanza de gloria. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que aunque usted no sea Pablo, si usted tiene al mismo Cristo de Pablo, si usted tiene la misma esperanza de Pablo, usted también, como Pablo, es una vasija de barro, pero con un tesoro adentro, el tesoro del evangelio. Y esto nos lleva, en segundo lugar, al propósito glorioso. Piénselo por un momento. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque no deja de ser maravilloso, pero es extraño. Estamos hablando de poner un tesoro valioso en una vasija quebradiza, débil. ¿Para qué? Pablo no lo deja a la imaginación, él lo dice. Lo ha hecho así para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué ese diseño? Para que quede claro que la clave en el éxito del evangelio no está en nosotros, sino en el poder de Dios. Cuando el evangelio está siendo exitoso a través de ti, recuerda esto: la clave no puede estar en ti y en mí, porque no somos más que esto, barro. La clave está en el tesoro que tenemos dentro. La clave está en el poder de aquel que obra a través de ese tesoro. Y oye esto: a través y en. El poder de Dios obrando a través de ti y en ti. ¿Y por qué usted dice a través de ti? Vamos a ver cómo obra el poder de Dios a través de nosotros, vasijas de barro. En primer lugar, Dios obra, o el poder de Dios, a través de vasos de barro, porque resulta y viene al caso que son las vasijas de barro las que llevan ese mensaje que abre los ojos de los incrédulos. Miren el verso 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es asombroso cuando usted lo piensa.
un instrumento de barro, débil. Pero cuando predica ese evangelio, ese tesoro que tiene dentro, ojos son abiertos. Y ustedes lo vieron aquí, en los testimonios de estos jóvenes. O sea, pónganse a pensar. Newton, Humberto, yo me pongo, ¿sabes? Bernardo, es lo que me llega a la mente. De hecho, el que quiere ver la fragilidad, nada más tiene que vernos ahora y compararnos con hace 3 años. Y sin embargo, ustedes vieron jóvenes dando testimonio de cómo huesos secos recibieron vida. ¿Y dónde estuvo la clave? En nosotros, para nada. En el tesoro que tenemos dentro, la clave está en el poder de Dios que obra a través de ese evangelio. Pero lo que no puede pasar desapercibido es que te usó a ti y me usó a mí, a los vasos de barro. Así que Dios nos utiliza, o el poder de Dios resplandece cuando nos usa a nosotros para quitar la ceguera espiritual que no deja ver al inconverso la belleza de Jesús. Increíble. Un jovencito que en clase de Biblia en la iglesia se dormía, Jesús no le interesaba, de un pronto ahora a Jesús le parece hermoso. ¿Qué pasó? ¿La habilidad del predicador? No, el poder de Dios obrando a través del predicador. Y esa convicción de que Dios era el que obraba era lo que hacía que Pablo estuviese dispuesto a predicar el evangelio de la muerte de Cristo, aunque significara su propia muerte. ¿Saben por qué? Porque él estaba convencido que solamente predicando el evangelio de la muerte de Cristo, entonces se va a manifestar el poder de la vida de Cristo o el poder de su resurrección. De hecho, hay una historia real. El hermano Paul Washer me contaba a propósito de esto, que él estaba en una ocasión en en Alaska. Y él estaba predicando en la mañana. Ese día en la tarde él se iba. Ya él tenía su ticket comprado y todo. Y me dice el hermano que mientras él predicaba, él vio entrar en la audiencia. Él me dice, hermano, la persona más triste que yo he visto en mi vida entró por esa puerta. Y no se sentó atrás. Caminó y se sentó delante. Él me dice, yo seguí predicando, pero al final del mensaje yo me acerco y le pregunto, ¿qué le pasa? Y el hombre le respondió, yo acabo de salir del médico y me han desahuciado. Me acaban de detectar un cáncer terminal y lo que me quedan son semanas de vida. Y Pablo, le digo Pablo Paul Washer, él decidió cancelar su ticket y ponerlo para después y quedarse toda la tarde hablando con él. Y me decía que leían la Biblia y era como si ese caballero tenía los ojos tapados, no podía ver, no podía entender. Hasta que después de leer Juan 3:16, como por la vez número 20, él le dijo, Paul Washer le dijo, vamos a orar de nuevo. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que él no está viendo. Y cuando oran así, Pablo le dice al caballero, léalo usted ahora. Y el caballero comienza a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Y el hombre empezó a decir, pastor, pastor. Y le dice, ¿el qué? Yo tengo vida eterna. Y él le dijo, ¿cómo tú lo sabes? Y usted no lo está viendo, que ahí lo dice. ¿Cuántas veces lo leyeron y no lo vio? Pero llegó un momento en que a través de esa vasija de barro, el poder de Dios se manifestó. Le abrió los ojos a aquel caballero y pudo ver la belleza de Jesús. Y pudo entender que todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder de Dios a través de nosotros. Pero déjame decirte algo. El poder de Dios no solamente se manifiesta a través de los vasos de barro, abriendo ojos de incrédulos. El poder de Dios también se manifiesta en los vasos de barro. ¿Cómo así? En los vasos de barro, dándoles fuerzas para poder resistir. Porque ustedes y yo sabemos que el glorioso mensaje de Cristo que puede abrir los ojos también es objeto de persecución. ¿Cuántos de ustedes no han sido ridiculizados? ¿Cuántos de ustedes no han sido maltratados? ¿Cuántos de ustedes no han sido marginados simple y sencillamente por querer llevar ese tesoro a otros? Y en ese momento sale la debilidad humana. Atribulado,
derribado, aunque sea temporalmente, perplejo. Pero ahí otra vez se manifiesta el poder de Dios dándonos fortaleza. Y me acuerda aquel famoso texto en Isaías capítulo 41, cuando Dios le dice a su siervo Israel, que se ve derrotado en el exilio: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Sí, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. De modo que el poder de Dios no solamente se manifiesta a través de ti y de mí, vasos de barro, abriendo los ojos de los inconversos, también se manifiesta en nosotros, porque cuando viene la debilidad, entonces ahí es que se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Y miren cómo brilla el poder de Dios. Pablo dice: como afligido pero no agobiado. O sea, a pesar de estar afligido por las diversas presiones externas que él estaba experimentando, él no se dejaba agobiar. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios le iba a dar fuerzas nuevas, como lo que vimos en Isaías. A pesar de estar perplejo en muchas ocasiones, yo les dije que perplejo significa desorientado. A pesar de que en ocasiones no sabía qué decir o qué hacer, él no perdía la esperanza, porque él sabía no solamente que Dios le mostraría el camino, es que le abriría el camino. Dice Pablo: perseguido pero nunca abandonado. En otras palabras, el poder de Dios se manifestó en él, porque a pesar de ser perseguido como un fugitivo, nunca se sintió abandonado, porque él sabe que Dios nunca abandona a los suyos, de que él no estaba solo. El poder de Dios también se manifestó en él, porque a pesar de ser derribado, así como un boxeador cuando lo derriban en los primeros rounds, él no se vio destruido, porque él sabía que Dios lo iba a levantar nuevamente. Por eso decía, a veces nos vemos derribados temporalmente, pero Dios una vez más con sus alas de amor vuelve y nos levanta. A pesar de ser entregado a la muerte por el mensaje que él predicaba, él seguía. ¿Y saben por qué él continuaba predicando? Porque él estaba convencido de que el poder de Dios no solamente le iba a dar fuerzas a él, sino que se iba también a manifestar a través de él, abriendo los ojos de aquellos que estaban en oscuridad. ¿Lo puedes ver? Una vasija de barro, lleno de fragilidad, debilidad, pero con un gran tesoro. Y a pesar de lo que somos, el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros y se manifiesta en nosotros. Me acuerda ese famoso texto en Isaías 40 que dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahí está. ¿Sabe qué significa este texto? Significa que ahí estás tú, abriste tus ojos hoy y tristemente el problema seguía ahí, pero de una manera extraordinaria el poder de Dios se manifestó y te dio fuerzas para el día de hoy y te levantó. Mañana abre los ojos, el problema sigue ahí, pero de una manera extraordinaria el poder de Dios obra en ti y te da fuerzas para el nuevo día. Abre tus ojos dentro de una semana, el problema sigue ahí, pero de una manera inexplicable sigues teniendo nuevas fuerzas para el nuevo día. No por nosotros, sino por el poder de Dios obrando en nosotros, en y a través de nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? El poder de la resurrección de Cristo. Aquellos que están comprometidos con el evangelio de la muerte de Cristo, pase lo que pase, van a experimentar el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas. Y míralo en el verso 11. Pablo hacía todo lo que hacía a pesar del riesgo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea que cada vez que se ve tu fragilidad y la mía, pero en medio de esa fragilidad se revela ese tesoro. ¿Sabes lo que le queda claro a todo el que te ve, a todo el que te escucha? Le queda claro que Jesús está vivo, que nuestro Cristo está vivo. Una vez más, Hodge resume esto. El tesoro del evangelio no había sido depositado en las manos de un ángel. Piénselo, Dios pudo haber hecho eso, pero no fue lo que él hizo.
sino en las manos de Pablo, vaso de barro que tuvo que soportar acoso, persecución, humillación y el asedio de peligros mortales, para que esa preservación, su maravillosa eficacia y sorprendente éxito fueran la prueba de que Jesús está vivo. El poder de la resurrección obrando a través de nosotros y en nosotros. Y eso nos lleva entonces a las lecciones y aplicaciones. ¿Qué lecciones sacamos de aquí y cómo aplicarlo a nuestras vidas? En primer lugar, espero, amado hermano y hermana, que te haya quedado claro los débiles que somos. Este texto nos recuerda que somos débiles no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Alguien dijo, lo más característico en una persona humana en este mundo no es su poder, sino su debilidad. Y tan débiles somos que Blaise Pascal dijo en un momento, hasta una gota de agua o un soplo de aire la pueden matar. Y cuando él dijo hasta un soplo de aire, pensé en las enfermeras. ¿Ustedes han visto cuando le van a poner una intravenosa? ¿Ustedes han visto que las enfermeras le hacen así a la jeringa? ¿Usted sabe por qué es? Porque si una burbuja de aire de esa va al corazón, ahí mismo quedó. Así de frágiles somos. Cualquier cosa nos desgasta, cualquier cosa nos mata. Así de frágiles somos. Por lo tanto, amado hermano, ¿estamos conscientes de lo que somos realmente? De que somos vasos de barro. Somos vasos de barro expuestos a presiones y tristemente las muchas presiones de este mundo terminan afligiéndonos, desorientándonos, derribándonos y quebrándonos. Y eso incluye aún a los hombres y mujeres de Dios. Si no, pregúntele a Elías. ¿Usted quiere ver un hombre de Dios de verdad que con una oración cerró el cielo y lo volvió a abrir? Y ese hombre, Jezabel, lo amenaza y se volvió loco. El primer ataque de pánico que yo veo en la Biblia le dio a ese hombre. Y Santiago dice, ¿se dan cuenta? Un hombre sujeto a pasiones. Pero para resaltar que Dios oye la oración del justo, aún de aquellos que luchan con su fragilidad. Por lo tanto, si estamos claros de lo frágiles que somos, por eso seamos humildes, reconociendo que dependemos de Dios en nuestra fragilidad y siendo empáticos también con aquellos que también lidian en sus debilidades. A veces me sorprende cuando viene una persona pidiendo ayuda, lidiando con su debilidad, abriéndonos la puerta de su corazón y nosotros venimos y se la cerramos, como si nosotros no lucháramos con lo mismo. Increíble. Perdonen que lo diga de esta forma, pero no hay una cosa que hable más de la soberanía de Dios que nosotros los reformados. Pero se nos picha una goma del carro y ya me hemos lío. Esto no es retórico, mi esposa sabe de lo que estoy hablando. Que a veces la fragilidad se ve en que no llevamos a la práctica aquellas cosas que predicamos. Nos vemos perplejos, nos vemos derribados muchas veces, al menos de manera temporal. Seamos humildes, dependamos de Dios y seamos empáticos con aquellos que luchan también con su debilidad. De aquí que William Barclay dijo, la vida está diseñada para mantenernos libres del orgullo. Piénselo, tenía toda la razón. Por muy grande que sea su gloria, el cristiano vive todavía a nivel mortal y es víctima de las circunstancias. Está todavía sujeto a los azares y avatares de la vida humana y a la debilidad y el dolor que conlleva un cuerpo mortal. En segundo lugar, o la segunda lección que aprendemos de aquí es este texto nos recuerda no solamente los débiles que somos, también nos recuerda el privilegio que tenemos. ¿Y cuál es el privilegio? Ayúdeme. Que a pesar de que somos vasos de barro, frágiles, quebradizos, Dios ha decidido encargarnos, ha decidido depositar en nosotros y encomendarnos su valioso tesoro, el Evangelio de Cristo. Piénsalo. Dios le pudo haber encomendado eso a los ángeles, pero no, nos encomendó ese mensaje a nosotros. El mensaje de redención decidió confiárselo a redimidos para que tú y yo podamos decirle a otros, yo estaba ciego, pero hoy yo veo, yo estaba perdido, pero yo he sido hallado. Ese es el poder de Dios en nosotros. De modo que qué gran privilegio tenemos. Así que, amado hermano,
te pregunto, a la luz de ese privilegio, pensemos por un momento, ¿por qué Dios puso su evangelio en nosotros? Vuelvo y repito, lo pudo haber hecho con los ángeles, pero decidió hacerlo a través de ti y de mí, vasos frágiles. Así que mi amado hermano y hermana, en vista de este gran privilegio, lo mínimo que deberíamos hacer es dedicar tiempo para seguir profundizando en ese tesoro que nos ha sido encomendado. ¿Tú sabes cuál es el problema nuestro? Que a veces creemos que el evangelio es el ABC y después que ya estamos alfabetizados, entonces la vida cristiana consiste en otra cosa. No. El evangelio es desde la A hasta la Z. La vida cristiana consiste en esto. Tus ojos fueron abiertos a la belleza de Jesús, pero en la medida que tú y yo seguimos profundizando en el evangelio, los ojos nuestros son más y más abiertos y cada día más vemos la hermosura de Cristo. Hoy veo a Jesús más glorioso que cuando creí. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos profundizando en ese tesoro que nos ha sido dado, vamos viendo que Cristo es más grande de lo que nosotros pensábamos. No sé si han leído, si vieron la película El Príncipe Caspian de la serie Narnia. Cuando después de mucho tiempo sin ver a Aslan, el león que representaba a Cristo, cuando Lucy lo ve después de mucho tiempo, la pequeña, va y lo abraza y juguetean y retosan. Una imagen muy tierna. Y Lucy le dijo, wow, Aslan, tú estás más grande. Y él le dijo, no, yo soy el mismo. Lo que pasa es que como tú has crecido, tú me ves más grande. Hermano, qué hermoso cuando profundizamos en este tesoro, vamos viendo que Jesús es más hermoso de lo que nosotros pensábamos. Así que eso es lo primero. Además de profundizar, hablemos de ese tesoro. Nos ha sido encomendado un tesoro. ¿Saben para qué? Para que lo compartamos con otro. Sería una crueldad que teniendo un Cristo tan hermoso, tan glorioso, que satisface el alma y nos da fuerzas para seguir, que no compartamos eso con otros. Ellos que están ahí afuera tienen que saber que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Ellos tienen que saber que tenemos una esperanza de gloria. Un día Jesús regresará, tendremos cuerpos glorificados como el de Cristo. Esta creación va a ser hecha nueva y vamos a estar con Él por siempre. Ese es el evangelio. Donde haya calles de oro y Jesús no esté, ahí no queremos estar. Donde haya una ciudad de esmeralda, donde haya ríos, donde esté el árbol de la vida, pero Jesús no esté, no queremos eso, queremos a Cristo. Ese es el evangelio. Lo tenemos, ahora vamos a compartirlo con otros. Y no solamente con palabras. Hermanos, ese tesoro va a brillar más a través de nosotros cuando vivamos el evangelio. No solamente cuando lo hablemos, cuando lo vivamos, ahí es que va a brillar más. Mucha gente está escuchando lo que decimos, pero también están atentos para ver si cuando llegue el momento del quiebre realmente el poder de ese evangelio nos va a sostener. Modelemos también ese evangelio. Cuando vivamos el evangelio, el mundo sabrá que ese tesoro no solamente está en nuestra boca, que está en nuestro corazón. Cuando vivamos ese evangelio, el mundo va a saber que el evangelio no es un asunto de palabras, es un asunto de poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y todos nosotros somos testigos de eso. En tercer lugar, y por última lección, este texto nos muestra cómo se revela el poder de ese tesoro en nuestras vidas. Vimos nuestra fragilidad, vimos el privilegio de tener ese tesoro, pero vemos también cómo se manifiesta el poder de ese tesoro en nuestras vidas. Sí, es verdad, mi amado hermano y amada hermana, conocer y dar a conocer ese tesoro en palabras y en hechos va a tener un precio. Tiempo, sacrificio, sudor, lágrimas, sangre y aún, como dijo Pablo, derramar nuestra vida como libación. Sí, tendrá un precio alto, pero vale la pena. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque cuando somos débiles, es ahí donde se manifiesta el poder de nuestro Dios. Vale la pena porque en el momento cuando más conscientes estamos de nuestra fragilidad, en ese momento es donde se va a manifestar el poder de Dios, como dijimos,
a través de nosotros y en nosotros. A través de nosotros, porque a pesar de nuestra debilidad y fragilidad, Dios se place en usar ese mensaje que predicamos para abrir los ojos de otros. Mis hermanos, yo recibí un mensaje en mi celular, en WhatsApp, hace 2 semanas. Y el mensaje decía: profe, ya usted sabe que ese fue estudiante mío, Jesús es lo máximo. ¿Sabe qué me llama la atención? 10 años antes, ese estudiante me dijo sentado: profesor, no insista, yo nunca voy a ser cristiana. Y yo le dije: sigue pudiendo para arriba. Le dijo: sigue. ¿Tú sabes por qué no te hago caso? Porque el poder es de Dios. 10 años después, ahora me dice: Jesús es lo máximo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cuando tú sientes que eres débil, porque te han menospreciado, como en ese momento lo hicieron, realmente Dios te muestra que el éxito está en el poder de Él, obrando a través de ti. Y no solamente a través de ti o a través de nosotros, sino también el poder de Dios se va a manifestar en ese momento en nosotros, porque a pesar de nuestra debilidad, el poder de la resurrección nos dará fuerzas en nuestra debilidad. Y ahí estamos, sometidos a toda clase de presiones y arrinconados, pero por el poder de Dios siempre encontrando la salida. Ahí estamos, desorientados, sin saber qué hacer o qué decir en esa circunstancia, pero el poder de Dios siempre por el poder de Dios siempre con la esperanza de que nos mostrará la salida y nos abrirá la salida o el camino hacia esa salida. Ahí estamos, atacados de todas las formas. Hay una hermana en nuestra iglesia que cuando yo decía esto, ella me decía: pero nada más te faltó decir el nombre mío. Si yo le digo todo lo que ella ha sufrido, y eso ha sido una vasija de barro que le han dado golpes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y sin embargo, el poder del evangelio se ha manifestado, porque a pesar de todo eso, Dios le ha dado la salida. Porque a pesar de todo eso, de todas las presiones que ha experimentado, ella no se ha sentido sola, porque ella está confiada de que su Padre está con ella. Ahí estamos, como derribados sobre la lona, pero nunca fuera de combate, porque saben que aunque nos derriben, el Señor nos va a levantar de nuevo y nos dará alas como las águilas. Ahí estamos, golpeados una y otra vez, más grietas y más grietas, pero ¿saben lo que va a pasar? Perdón. Una grieta, otra grieta, otra grieta, y aunque nos quiebren, ¿saben lo que va a pasar? Que va a salir ese tesoro que tenemos dentro. Hermano, si usted ve un peso volando, me lo guarda, que es de la alcancía de mi hijo. Yo le dije a él: no te preocupes, que esto es para valor eterno. Así que, nada, una broma. El asunto es ese: más quiebres, más grietas, pero lo que sale por esa grieta es el evangelio que Dios ha puesto en ti, que como en la ilustración del principio le puede dar vida a otra persona. Así es el poder de nuestro Dios. Así que demos a conocer este tesoro con nuestras palabras y con nuestros hechos, confiando en que a pesar de nuestra debilidad, ¿qué va a pasar? El poder de Dios se va a manifestar. En conclusión, Dios ha depositado un tesoro glorioso en recipientes frágiles, no para ensalzar la vasija, miren que lo que somos, quebradizos, sino para que quede claro que el poder es de Él y no de nosotros. Como decía William Barclay, la vida nos ha cercado de debilidad, aunque Cristo nos ha rodeado de gloria, para que tengamos presente que la debilidad es cosa nuestra y la gloria es de Dios, y reconozcamos nuestra absoluta dependencia de Él. Y no voy a terminar sin decirle algo a nuestros amigos. Si aquí hay alguien que no conoce a Jesús, tu problema es que eres demasiado conformista. No te lo voy a mandar a decir con nadie. ¿Cómo así? Dios es una fuente de agua cristalina, un manantial, y tú sigues bebiendo de cisternas agrietadas. Lamentablemente no ves belleza en Jesús,
no ves satisfacción ni deleite en la fuente de agua viva y prefieres seguir bebiendo de la cisterna agrietada. Por eso yo te ruego ahora, como si dependiera de mí, pero ya quedó claro que depende del poder de Dios, que tú le pidas a Dios. ¿Tú crees que el que inventó el oído no te va a escuchar? Señor, se ha hablado mucho de la belleza de Cristo, de la belleza y el poder del Evangelio. Yo no puedo verlo, por eso yo te ruego, abre mis ojos para ver la hermosura de Jesús. De hecho, este es el testimonio de una persona que por mucho tiempo no vio la belleza de Jesús hasta que un día sus ojos fueron abiertos. Y es mi oración por ti, amado amigo. Esa persona dijo: fue como si los colores de mi vida cobraran sentido. Siempre lo tuve delante, pero no lo veía. Jesús dejó de ser doctrina y se volvió mi deleite. Termina la cita y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, para nosotros es impresionante, maravilloso pensar cómo es que tú, en tu gracia soberana, el Rey de Reyes y Señor de Señores, has decidido poner y confiar un tesoro tan valioso, tan hermoso y tan poderoso en nosotros, vasijas de barro. Frágiles corporalmente, frágiles emocionalmente, pero conscientes de esto, que cuando somos débiles, ahí es que somos fuertes, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, oh Señor, porque a pesar de nuestra fragilidad, has obrado con poder a través de nosotros y has permitido que los ojos de muchos sean abiertos a la hermosura de Jesús. Gracias porque a pesar de nuestra fragilidad, tu poder se ha manifestado en nosotros, dándonos fuerzas. A pesar de que en muchas ocasiones nos hemos visto derribados, tu poder nos ha vuelto a levantar y nos has dado alas para seguir corriendo, para seguir volando, confiados en que el poder viene de ti. Ahora te rogamos, conforme a lo aprendido, si hay alguien aquí que no puede ver la belleza de Jesús porque el diablo tiene sus ojos vendados, oh Señor, di la palabra y quita esa venda, y que pueda ver que Jesucristo es el Señor, que pueda ver que Jesucristo es el Salvador, y que no importa cuán grandes hayan sido sus pecados, la gracia tuya es mayor. Atráelos a ti y que salgan de aquí confesando a Jesucristo como Salvador y Señor, que salgan de aquí predicando a Cristo como Salvador y Señor, que salgan de aquí y que todos salgamos de aquí viviendo en el poder de ese evangelio que sale a través de cada grieta que tenemos en esta vida. En el nombre de Jesús, amén.